Anastasia Romanov, nacida el 18 de junio de 1901, fue la hija más joven del último zar de Rusia, Nicolás II, y su esposa Alexandra Feodorovna. Pertenecía a la dinastía Romanov, que gobernó Rusia durante más de 3 siglos hasta la Revolución Rusa de 1917. Creció en un ambiente imperial, rodeada de lujo, pero también marcada por la estricta disciplina y las normas de la corte rusa. Anastasia vivió su infancia en el palacio de Tsarskoye Selo, cerca de San Petersburgo, junto a sus hermanos, Olga, Tatiana, María y su hermano menor, Alexei. Era conocida por su carácter vivaz y bromista, contrastando con la personalidad más seria de sus hermanas. A menudo se la describía como la más traviesa y extrovertida de las hijas del zar, y su espíritu alegre le valió el cariño de quienes la rodeaban. A pesar de las estrictas reglas que la rodeaban, Anastasia tenía una gran conexión con su familia y un profundo amor por los animales y la naturaleza, especialmente por sus perros y caballos. La vida de Anastasia cambió drásticamente con la Revolución de 1917, que derrocó al zar Nicolás II y a su familia. La familia real fue arrestada y trasladada a diferentes lugares, hasta que en julio de 1918 fueron ejecutados en Ekaterimburgo por los bolcheviques. Anastasia, junto con sus padres y hermanos, fue víctima de esta tragedia, y su muerte fue parte de un evento que marcó el fin de la monarquía en Rusia. La ejecución de la familia Romanov fue un acontecimiento histórico que dejó una profunda cicatriz en la historia rusa. Durante años, surgieron rumores de que Anastasia había sobrevivido a la ejecución. Varios impostores afirmaron ser la gran duquesa, lo que generó una gran atención mediática. Uno de los casos más notorios fue el de Anna Anderson, quien pasó años afirmando ser Anastasia. Sin embargo, la verdad no se resolvió hasta 2007, cuando pruebas de ADN confirmaron que los restos encontrados en Ekaterimburgo pertenecían a todos los miembros de la familia Romanov, incluidos Anastasia y su hermano Alexei. Hoy en día Anastasia Romanov es recordada no solo por su trágica muerte, sino también por su legado como una de las figuras más enigmáticas de la historia de la nobleza rusa. Su historia ha sido objeto de numerosos libros, películas y teorías, dejando un impacto perdurable en la memoria colectiva. La figura de Anastasia sigue fascinando a generaciones de personas interesadas en la historia rusa y la familia Romanov, siendo un símbolo tanto de la tragedia de la caída de la monarquía como de los misterios que rodearon la desaparición de la familia imperial. Además, su figura ha sido interpretada en numerosas representaciones culturales, desde musicales hasta películas, destacando su fortaleza y la complejidad de su personalidad en medio de la tragedia que vivió. En todo caso, Anastasia continúa siendo una figura fascinante que representa el fin de una era en Rusia y la humanidad detrás de la monarquía imperial. A lo largo de los años, la figura de Anastasia Romanov ha seguido siendo un símbolo de la resistencia humana frente a la adversidad. Su historia no solo se ha relacionado con el sufrimiento de la familia Romanov, sino también con la eterna esperanza de que incluso en los momentos más oscuros, el alma humana puede encontrar formas de sobrevivir y de mantener su identidad. Aunque su vida fue truncada de manera brutal y prematura, Anastasia ha dejado una marca indeleble en la historia, y su memoria sigue viva a través de las numerosas narrativas y recuerdos que la gente continúa transmitiendo.